Estuve secuestrada día y medio. Fui secuestrado por la delincuencia organizada dentro de mi negocio. Hasta que se acabaron el dinero que yo tenía en mis ahorros. No hay Me alimentos, quitaron la ropa. golpes, violencia, impunidad. Me apuntó con el arma en la cabeza y después me dijo, ahora sí corre y cuenta hasta 100. Fui secuestrado dentro de mi negocio a finales del 2010. Fui secuestrado por la delincuencia organizada. Fui torturado, maltratado. Estuve 16 días secuestrado. Tomamos un taxi de sitio y al llegar a mi casa, 3 tipos nos interceptaron justo cuando yo me iba a bajar. Estuve secuestrada día y medio hasta que se acabaron el dinero que yo tenía de mis ahorros. Pues me hicieron que me quitara la ropa, me tocaron. El secuestro, cuando hablamos de él, vemos simplemente la sustracción de una persona, de una casa, de un centro comercial, de su casa, de su carro, y este secuestro que conocemos por extorsión, que es simplemente una llamada telefónica para ponerle un precio a la vida. En esa época yo siempre era pues, de no llegar a mi casa, y los secuestradores digamos que en ese transcurso de días, del viernes y el sábado en el día, le estuvieron hablando a mi papá, pero mi papá siempre pensó que era una broma. Y esto lo podemos ver entre los grupos delictivos. El secuestro se diversifica de manera muy esencial, partiendo esencialmente de esta definición: privación ilícita de la libertad, de una persona o de varias personas, con un fin muy específico, principalmente para pedir una ganancia económica o algo material. Mi familia la forzaron a que pagara un rescate en dinero en efectivo y también fue obligada a entregar una propiedad en pago del rescate. Esto fue con toda la legalidad por la organización delincuencial de la que le estoy hablando. Ellos tienen su organización tan establecida y tan fundada que tienen notarios, abogados, contadores, todo un equipo a donde tuvieron la facilidad de despojar a mi familia de la propiedad. Cuando una persona ha sido secuestrada, la prioridad es su integridad física, no económica. La otra prioridad, a lo que me refiero, es que hay que rescatar a la víctima con vida. La otra prioridad es la familia. Hay que hacer un apoyo psicológico muy importante. El secuestrador juega con el desconocimiento de la integridad y la vida, que lo que hacen ellos es aislar a la víctima totalmente del medio físico que conocemos. Conocí a secuestradores que me referían que tuvieron a víctimas más de 3 meses con los ojos cubiertos. El impacto es muy grande cuando la policía llega y descubre los ojos. O sea, en el momento de que recapacita uno de la situación en que se encuentra uno, es muy fuerte, mucho sufrimiento. Pues yo creo que fue el exceso que ocuparon ellos el que nos llenó un poquito de enojo, ¿no? El que nos quitaran una propiedad y burlaran el Estado de Derecho de la legalidad, ¿no? Es lo que nos hizo que de alguna manera, pues no sé, investigar, indagar, y empezamos a informarnos. Fui a denunciar con mi mamá, pero cuando llegamos al Ministerio Público, los del Ministerio Público y los judiciales ya sabían que se trataba de una banda de secuestradores. Los judiciales se presentaron en mi casa cuando yo no estaba. Empezaron a ir a hostigar a mi abuela y a mi familia y a tomar fotos. Yo ya después dije, ya no quiero declarar ni decir nada. Sí es necesario que en el Ministerio Público exista un acompañamiento no nada más de tu familia, sino de un área legal o un área psicológica inclusive, donde te puedan decir qué hacer y cómo denunciar las cosas para que no se permita esta parte de, digamos que no denuncie, déjelo así, ya pasó, usted está bien. Pues tienen derecho a un asesor, a un defensor, tienen derecho a ser escuchadas, tienen derecho a interponer los recursos que la ley les permite, a ofrecer pruebas en el procedimiento, a constituirse en los mismos procesos. Anteriormente, si ellos querían acudir a un proceso, tenía que ser como coadyuvantes, es decir,
tenían que estar al lado del Ministerio Público. Incluso si ellos presentaban alguna prueba, tenían que estar autorizada por el Ministerio Público adscrito, si no, el juez no se las recibía. Ahora pues ellos mismos pueden presentar pruebas directamente. O sea, el asesor pide que llega, lo primero que hace es pedir que protejan a la víctima. Y los juzgados ahora ya, pues, ya tienen más conocimiento que al principio y ya protegen mucho la identidad, o sea, mi identidad y la de mi familia. O sea, no dejan que nos vean a nadie, ¿no? Tenemos que atender a lo que establece la Constitución, es decir, cumplir o que se hagan valer todos sus derechos humanos que ellos tienen, ¿no? Actualmente creo que es uno de los problemas más importantes que tiene el juzgador, porque por un lado tiene que respetar los derechos humanos del imputado, que tiene derecho a ofrecer pruebas, que tiene derecho a defenderse, pero por el otro lado pues también tenemos los derechos de las víctimas y a veces colisionan esos derechos unos y otros. Secuestro intervinieron policías, expolicías, todos plenamente identificados, a todos los reconocí. Si las personas con las que yo denuncié me hubieran dicho, pues te vas a tardar 10 años y vas a sufrir todo esto, no voy, porque es muy martirizante, es muy prolongado. Los delincuentes tienen muchos beneficios. A veces uno como juzgador tiene que encontrar mecanismos para hacer valer los derechos de ambas partes. De parte de los juzgadores se requiere de una sensibilidad especial. A veces la declaración del secuestrado se valora de una manera muy estricta. Cuando uno ve que a veces hay contradicciones probablemente en lo que diga una víctima de secuestro, pero ello se debe también pues a lo que sufrió, al shock. Debe haber un acompañamiento no solo para la víctima, sino para los familiares de la víctima, que no es fácil que a veces las personas como que entiendan la situación. Pues que haya justicia. Lo importante pues es que se recupere y que no siga la impunidad entre los delincuentes, ¿no?